Ya se lo comentábamos aquí en Noticias 24, hoy se dio a conocer el mapa nutricional de Chile correspondiente al año 2022. Según los datos entregados por la JUNAEP, el estado nutricional normal entre los estudiantes aumentó 7% respecto de 2021, mientras que la obesidad disminuyó 4,8%. Sin embargo, hay cifras preocupantes. 3 de cada 5 estudiantes de quinto básico muestran prevalencia a la obesidad y la obesidad severa. Para hablar de esta radiografía, de este contexto, nos acompaña Lorena Rodríguez, médico cirujano con especialidad en pediatría, magíster en nutrición de la Universidad de Chile. Doctora Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en Noticias 24. ¿Cómo le va? Hola, un gusto acompañarles. Muchas gracias por la invitación. A ver, dentro de los datos se ve en este mapa nutricional que hay avances con respecto al combate contra la obesidad, a una mejor nutrición de los niños y niñas, o más bien hay una tendencia que se mantiene con respecto a años anteriores. Bueno, para evaluar las cifras que entrega JUNAEP año a año, hay que mirar una secuencia de años. No basta mirar el año anterior versus el presente, sino que hay que mirarlo en lo histórico. Y cuando uno lo mira en los últimos 10 años, la verdad es que las cifras han ido empeorando. Efectivamente, como usted muy bien decía, la prevalencia de obesidad en todos los grupos, especialmente en este año en el de quinto básico, pero si uno mira el resto también es preocupante, muestran que no hemos logrado frenar la tendencia al aumento del exceso de peso, bueno, en ningún grupo etario, pero en los niños tampoco. Niños y niñas están padeciendo de este problema y creo que esto ya es un tema que tiene que elevarse a un nivel de política pública. Claro, un tema de salud pública, por supuesto, doctora, y me quiero quedar justamente con eso, en términos de la buena noticia es que no sube, el problema es que no baja de manera considerable esta prevalencia, hay que entenderlo así, ¿no? Yo creo que no es buena noticia que nos suba porque insisto que es importante mirarlo en una secuencia de tiempo. Claro, mirarlo respecto al año anterior uno dice no sube, pero hay que tener en consideración que en los dos últimos años la medición había sido hecha en casa, Claro, dado que estábamos pandemia. en periodo de pandemia todavía. Este año se vuelve a la metodología tradicional y es que las mediciones se hacen en las escuelas, que son datos bastante más fieles. Entonces, cuando uno compara años que son realmente comparables, esto no se ha detenido. Es cierto que la tendencia intensa al alta ha tenido una pequeña estabilización, pero no nos podemos sentir contentos porque los números son números muy alarmantes. Ujú. ¿Qué significan esos números? Pongámoslo también en perspectiva en términos de la situación de salud, en términos de nutrición para niños y niñas que están dentro de este marco. ¿Cuáles son finalmente lo que se va desarrollando en términos de lo que usted decía? Estoy totalmente de acuerdo, un tema de salud pública y que necesita políticas públicas que se han implementado, pero muchas veces dice hay que ponerle más fuerza, ¿no? Yo creo que aquí hay dos perspectivas. Una, hay que mirar las causas. Y en las causas entonces tenemos que entender que detrás de la obesidad el principal factor es la mala alimentación. Y la pregunta es, ¿quiénes somos responsables de la mala alimentación de los niños? Y ahí creo que somos los adultos los que nos tenemos que mirar en términos de qué es lo que estamos haciendo para que los ambientes, los entornos que rodean la vida de los niños sean más saludables. En ese sentido, el Estado, el gobierno, la sociedad civil, las familias, el mundo académico, tenemos un rol para cuidar los ambientes que rodean la vida de los niños, ya sea la escuela, la vía pública, la casa, ¿cierto? Los espacios donde los niños se recrean, disfrutan del tiempo libre, cómo son esos espacios y cómo están protegiendo la alimentación de los niños. Y otra línea es ver las consecuencias que esto va a traer. Y las consecuencias tienen también hartas miradas. Por un lado, sin duda, una consecuencia para la salud. El riesgo de la obesidad es que estos niños y niñas tengan más diabetes, tengan más Claro. cáncer en su edad adulta, tengan más enfermedades cardiovasculares, tengan la presión más alta en su vida joven. No estamos hablando de adultos mayores, Sí, ni estamos siquiera hablando de pensando en eso, niños. que son enfermedades que se puedan presentar en estos niños y niñas cuando son adultos mayores o están en la adultez. También en la juventud puede radicar, puede ser el efecto de esta causa, ¿no?
Exactamente, o sea, en edades bastante precoces ya se está encontrando algún estado de diabetes o prediabetes y estados de hipertensión arterial que uno no esperaría en niños, niñas y jóvenes. Entonces, aquí la preocupación es cómo mejoramos aquellos determinantes de la alimentación que permitan que niños y niñas tengan un ambiente más saludable, que favorezca decisiones más saludables. La actividad física también es un tema, Clave. pero hay que decir que no es una competencia entre actividad física y alimentación. Ambas cosas tienen que mejorar y para eso somos quienes tomamos decisiones y especialmente los gestores de política pública los que tienen una responsabilidad para enfrentar este problema de raíz. Y un problema bien integral si lo vemos desde el origen, en términos de la mala alimentación que usted decía, doctora Rodríguez, pensando que aquí también hay factores económicos, factores sociales, factores de la experiencia de los adultos con respecto a su alimentación cuando eran niños. No hay que verlo solamente desde el punto de vista meramente del alimento en sí, ¿no? No sé si me entienden, en términos de que aquí hay atacar el problema desde una mirada bastante más multisectorial, si se quiere decir. Sin ninguna duda, y en ese sentido, cuando UNAEV anuncia estos datos, también anuncia un plan intersectorial donde ha ido sumando distintos sectores. La Organización Mundial de la Salud acuñó hace ya un tiempo atrás un concepto que es salud en todas las políticas. No podemos pensar que es solo el sector salud el que tiene la responsabilidad. Aquí hay cosas que hacer desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Educación, FUNAEB, pero no solo FUNAEB, también desde las decisiones económicas o de producción, cómo favorecemos, por ejemplo, espacios como las ferias libres en todos los barrios, cómo tenemos más tiempo para dedicarle a la cocina, cómo distribuimos tareas en el hogar, cómo el entorno escolar debe ser un entorno sumamente protegido. La ley de etiquetado prohíbe la venta de alimentos con sello al interior de las escuelas, pero es muy importante que para que esto se cumpla, toda la comunidad escolar esté proactiva en que esto se cumpla y que se cumpla en el kiosco, que se cumpla en el casino, pero que también se cumpla en las mochilas. Si decimos no pueden haber alimentos con sello en la escuela, pero la colación es con sello, bueno, ¿cómo hacemos para motivar a toda la comunidad escolar para que se pueda cumplir esta ley para proteger a los niños y niñas? Ese es el foco principal. Doctora, a su juicio, ¿cuál ha sido el rol y el efecto de la ley de etiquetado de alimentos justamente en esto que estamos conversando? Bueno, la ley de etiquetado que acaba de cumplir 7 años desde que se logró implementar, tiene tres aspectos. Uno es el etiquetado, que es lo más llamativo. La otra es la prohibición de publicidad dirigida a menores de 14 años de este tipo de alimentos que son altos en estos nutrientes dañinos, que también es muy importante porque disminuye la exposición de niños y niñas a un marketing que nos atrae Claro, si uno mucho hiciera para la comprar ese diferencia tipo de entre alimentos. generaciones en términos de la publicidad de los alimentos, los niños de hoy no entenderían, digamos, mucho la publicidad que veíamos nosotros o otras generaciones. Es bien sorprendente. Exactamente, y eso hace muy atractivo cierto tipo de alimentos que no son saludables. Pero también esta ley incluye la prohibición de venta de este tipo de alimentos al interior de los establecimientos educacionales. Y allí los resultados que se han mostrado, y entre ellos la misma Universidad de Chile tiene bastantes estudios, pero también hay estudios internacionales, muchos ojos puestos en Chile, muestran que la gente primero entiende fácilmente, y los niños y los jóvenes también, el etiquetado. Segundo, que efectivamente la publicidad cambió. Ahora hay que decir, hay un paréntesis que viró hacia los adolescentes, lo cual tampoco es muy atractivo, así que va a haber que preocuparse de ese tema. También los estudios muestran que efectivamente el entorno escolar mejoró, pero todavía hay una gran brecha ahí por avanzar. Hay espacios escolares que no están ateniéndose a lo que indica la ley y hay espacios fuera de las escuelas que claramente presentan una oferta de alimentos no saludables para niños y niñas que uno quisiera que se pudiera evitar. Entonces, los resultados en general muestran buenos resultados, ha disminuido la compra de este tipo de alimentos, la gente está prefiriendo alimentos con menos sello o sin sellos, Claro, en alimentos algunos más casos las mismas naturales. empresas de alimentos, perdón, doctora, han tenido que ir bajando la cantidad de los componentes finalmente que son nocivos. Eso también para poder ajustarse a los requerimientos de esta ley.
Sí, la industria también ha hecho modificaciones y ahí es importante recordar que no es cambiar una cosa por otra y en estos días justamente ha habido algo de ruido con algunos Los tipos de edulcorantes, aditivos que tan claro que lo estuvimos tampoco conversando son ya. tan saludables. Sí. Entonces hay que ser cuidadoso en eso. El llamado es aumentar el consumo de los alimentos frescos y naturales, esos que no tienen sello de ninguna manera. Entonces, aquí hay resultados, por supuesto que para que eso se manifieste en términos del peso, en términos de la nutrición de la población, va a pasar más tiempo, ¿no es cierto? Eso no es de un día para otro, pero el paso a paso nos ha demostrado buenos resultados, lo que no quiere decir que tengamos que sentarnos a esperar los resultados nutricionales. Creo que hay muchas más cosas por hacer, hay que remirar a la luz de la nueva evidencia y de los nuevos informaciones, cuáles son los caminos que hay que seguir tomando en términos de política pública. Sí, voy a volver un poco atrás en esta conversación tan interesante que estamos teniendo, doctora Lorena Rodríguez, en el concepto de estado nutricional. ¿Cómo entenderlo a quienes nos ven hasta ahora cuando yo digo el estado nutricional mejoró un 7% con respecto al año 2021? ¿Qué es ese estado nutricional? Porque uno también lo ve de una manera bastante amplia, por lo menos desde el que no está especializado en el tema. Sí, muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de las cifras de Junaev, de la prevalencia de obesidad, por ejemplo, lo que estamos viendo es de toda la población que se evalúa en Junaev, cuántos niños y niñas tienen exceso de peso. ¿Cómo se calcula el exceso de peso en niños y niñas? Eso se hace en relación a su talla, a su estatura, y se hace en relación a su sexo y a su edad. Y en base a eso se compara con los estándares óptimos y uno dice, está normal, Claro. está sobrepeso, está obeso Hay o pesos está óptimos, digamos, excesivamente por obeso. sexo y edad también que tienen los niños en términos de su desarrollo y que va cambiando dependiendo también del ciclo que esté viviendo, obviamente, pero ya están definidos. Exactamente, exactamente, hay que adecuarlo Claro, no quería hablar de al peso ciclo ideal, porque el etario, no peso es lo ideal mismo muchas estar veces en se pubertad. malentiende. Exacto. Mm. Exactamente. Entonces, en base a eso, se hacen los cálculos poblacionales y uno dice, hay un 50% o hay un 30%. Sin embargo, en la situación individual de cada niño y niña, eso es la comparación del peso de ese niño o niña con su talla, con su estatura, con su edad, con el sexo y también, como usted muy bien decía, con el estado fisiológico, si está entrando en pubertad o si ya es puber o si ya es más grandecito. Ujú. Con respecto a este mapa nutricional, doctora Rodríguez, uno pensaría también que va dependiendo también de aspectos geográficos. Regiones, la región metropolitana es distinto a lo que puede suceder en términos de alimentación también en la región de Aysén, para qué decir en la región de Tarapacá. Ese es un aspecto a considerar, ¿no? Sí, eso es muy importante y también nos tiene que hacer pensar en cuáles son las razones por las cuales en la zona más austral de nuestro país tenemos más obesidad. Probablemente tenga que ver con la oferta de alimentos saludables que hay en esos espacios y por lo tanto con la cultura del alimento más calórico, dado el frío que hay en aquellos lugares. Esos también son espacios donde la actividad física a veces se hace más difícil porque el clima no es muy amigable para aquello. Entonces, tanto las diferencias por sexo, las diferencias por edad, las diferencias por nivel socioeconómico, que son muy marcadas. El mapa nutricional de Junaev también muestra lo que han mostrado otras encuestas de salud en Chile, y es que las personas de menor nivel socioeconómico y los lugares de menor nivel socioeconómico, las comunas más vulnerables, en aquellos espacios hay más riesgo de tener obesidad. Entonces Y eso es eso bien transversal de la nuevamente edad. hay que Niños, mirarlo. adolescentes, adultos, adultos mayores con respecto al nivel socioeconómico más vulnerable. Exactamente. Los niveles socioeconómicos más bajos tienen cifras peores. Y eso nuevamente nos habla de que el entorno alimentario en esos espacios es peor, es más obesogénico, favorece la obesidad. Hay menos posibilidades de comprar alimentos saludables, ya sea porque no están disponibles, ya sea porque esas personas tienen menos recursos económicos para acceder a ese tipo de alimentos, eventualmente tienen menos tiempo para cocinar porque, bueno, trabajan más lejos de su hogar, llegan más tarde. Entonces hay una serie de factores que hay que meter en la juguera para poder enfrentar de verdad las causas de las causas y no mirarlo en una forma superficial. Doctora Lorena Rodríguez, nuevamente agradecerle esta conversación aquí en Canal 24 Horas. Doctora, que esté muy bien. Gracias a ustedes, un Hasta gusto. luego. Buen fin de semana.